Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Les agradecemos enormemente la oportunidad de poder estar aquí platicando con ustedes. El interés que tenemos los tres grupos parlamentarios mayores en Cámara de Diputados de saludar el día de hoy la decisión que ha tomado el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal, el gobierno de Gabino Cue y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de buscar la forma de fortalecer lo que es la decisión que el Congreso tomó desde el año 2013, una reforma educativa que termine por enriquecer en buena parte la oportunidad y la igualdad que deben de tener todos los mexicanos con una educación de calidad que les permita competir en igualdad de circunstancias en el futuro. Esta es una decisión para nosotros que estamos seguros emana de la facultad soberana del Estado y que obedece a un mandato constitucional y que tiene el total respaldo de el grupo parlamentario del PRI, de los grupos parlamentarios que aquí podrán evidenciar también, mayores en Cámara de Diputados. Interpretamos que este anuncio es el que busca recobrar y fortalecer la rectoría educativa del Estado. Es la mejor manera de evitar que se confunda en el futuro lo que son los roles de la actividad magisterial con las funciones administrativas de la reforma educativa. Lo veo en específico como un paso necesario en la dirección correcta para poder nosotros hacer que muchas de las entidades que no han ido al ritmo del resto de la República en lo que es la evaluación educativa, y sobre todo lo que es el principio rector de poder llevar esto al mérito específico que tiene cada educador para poder prosperar en sus actividades educativas, se retome como la parte fundamental de lo que es responsabilidad del Estado. Es que sin educación, lo sabemos todos, no hay solución a los problemas en un país. Esta es la principal riqueza que nosotros le podemos generar a México, darles una educación de calidad que nos iguale a los mexicanos en competitividad a futuro. Nadie podría estar conforme con que algunas entidades sufrieran el retraso, como ha sucedido en los últimos años, no obstante la aprobación de una reforma educativa de avanzada que generó enorme consenso en el Congreso de la Unión y en específico en la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que incluso para la reforma constitucional en la materia tuvimos que utilizar un recinto alterno, y ese recinto alterno que mostraba la voluntad de la mayoría de los diputados federales de llegar hasta las últimas consecuencias en una reforma educativa que hoy en Oaxaca vuelve a tomar el rumbo por la decisión valiente de los gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Gabino Cue. Pero esto es lo que yo pienso y yo quisiera, porque ha sugerido también hacer uso de la voz el diputado Miguel Alonso Raya. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, esto es lo que hoy conocimos de esta publicación de un decreto en el Diario Oficial de Oaxaca acerca de la transformación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, del IEPO, en un instituto descentralizado con patrimonio, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión. Tiene que ver con la decisión del gobierno del Estado que está relacionada con la comparecencia que tuvo el gobernador la semana pasada ante la Comisión Permanente. Hubo una serie de preguntas, de preocupaciones, de cuestionamientos
de por qué no se aplicaba la ley, por qué no se tenía la conducción del proceso educativo en Oaxaca, etcétera. Y entonces el gobierno, que ustedes conocen perfectamente la explicación que dio, el esfuerzo que estaba haciendo, siempre de conciliar, bueno, tomó la decisión de transformar el IEPO, como se le conoce en Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública, con estas características que señalo, para efectos de que el gobierno del Estado entonces pueda nombrar al director y a los directores de cada una de las áreas como tal. ¿Qué es lo que se afecta con el planteamiento y con la transformación? Lo que se afecta y se modifica es lo que se combinó en el 92 con la firma del convenio de descentralización. Eso es lo que se modifica. Lo que se modifica es lo que se había convenido, lo que firmó en aquel entonces el gobernador Eladio Ramírez, junto con el presidente Salinas de Gortari y junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese acuerdo y lo contenido en él para la descentralización es lo que hoy se modifica con el decreto que está haciendo público el gobierno del Estado de Oaxaca para la transformación del IEPO en un instituto con esas características que acabo de describir. Se trata, por lo tanto, de garantizar la aplicación de las políticas públicas, mejorando la infraestructura educativa, mejorando todo y sobre todo, desde luego, respetando escrupulosamente y garantizando los derechos laborales de los trabajadores de la educación en Oaxaca. No se afecta lo que se va a modificar. Quienes hoy están como directores de preescolar o de primaria o de educación básica o de telesecundarias, pues tendrán que regresar a sus labores y se vendrán los que nombre el director, el gobernador, perdón, como responsable, en primer lugar, del nombramiento de quien encabece el IEPO y en segundo lugar, de quienes ocupen las direcciones de las diferentes áreas que componen la función del Instituto de Educación en Oaxaca, como tal. Eso es en esencia en lo que consiste o lo que contiene el decreto que publica hoy el gobierno de Oaxaca y que evidentemente respalda y avala la Secretaría de Educación y el gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto. Muchas gracias. Gracias, compañeros.